Ok, muy bien, shalom, shalom. Y primeramente, como siempre, le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Padre Celestial, que su nombre es Yahweh y Él está en los cielos. En el nombre de su amado Hijo, Yahushai, que su nombre significa el Salvador, porque Él vino a salvar a los israelitas únicamente, o fue enviado a salvar únicamente a la nación de Israel. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la gran piedra de molino, que nos han enseñado esta verdad el 100% en sinceridad. Y Shalom Guabaraka, la lección que es paz y bendición. Aquí con otra lección, Akiam. Y en esta imagen, como podemos mirar, es una imagen del Mesías de color de piel moreno, de piel oscura, lo que nuestra gente llama negro, o lo que Saúl llamó un negro, men. Y nuestra gente creen que así se llama este color de piel o así se le dice, pero esto es nada más un tono moreno oscuro, que esta es como verdaderamente se miraba el Señor, men. Esta imagen es más correcta, más adecuada a la apariencia de nuestro Señor Yahushai. Y esta lección creo que se va a titular Solo Israel es el pueblo del Señor para siempre. Porque sabemos lo que es la filosofía de este mundo, lo que empuja a Esaú, que Esaú es el autoproclamado hombre blanco, y por medio de todas las doctrinas, religiones y estos inútiles cristianos, man, que esto es lo que empujan. Vamos a leer, man, y esto que dice aquí es lo que cree la mayoría de nuestra gente, los israelitas, que los israelitas hoy en día consisten de las gentes llamadas afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles, y hay más israelitas esparcidos por toda la tierra, pero un número va a regresar a la casa de Israel, man, los que son miembros del electo. No importa cómo se vean los israelitas, hay israelitas que se ven como chinos, como árabes, como cualquier otra nación, y no importa su apariencia, si ellos tienen la sangre de Israel y fueron elegidos, pues se van a levantar y van a venir a esta verdad. Pero la mayoría de nuestra gente están en confusión. Ellos están en esa confusión, que creen que son gentiles, que pertenecen a otra gente ajena a Israel. Y esta es la filosofía o el engaño, la gran mentira en que está en la mente o en la mayoría de la mente de nuestra gente. Y yo aquí le hice la pregunta a la IA de Google: ¿y por qué antes Israel era el pueblo de Dios y ahora todos, ¿no? Para ver qué ponía, para encontrar esta filosofía. Dice: en la historia bíblica, Israel, el pueblo judío, fue elegido por Dios como su pueblo especial. Este privilegio era parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y eso no tiene sentido, cómo el Señor iba a escoger a una nación para luego salvar a todas las gentes. ¿Por qué no escogió desde un principio el Señor? Porque él no dijo: y los que crean en mí van a ser mis hijos, no importa de dónde sean. ¿Por qué no había profetas de diferentes naciones dando ese mensaje? Los profetas siempre eran israelitas. Los profetas siempre eran para la nación de Israel. Y cuando eran enviados a profetizar juicio a las naciones, era porque el Señor iba a destruir a naciones paganas, man, y profetas israelitas eran enviados. El profeta es el vocero de Yahweh, el padre de su hijo Yahushua aquí en la tierra. No había profetas de otras naciones, no había esa enseñanza en la antigüedad, como que si el Señor no lo hubiera podido hacer. Entonces no tiene sentido, no tiene fuerza esto que dice aquí, dice, este privilegio era parte del plan de Dios, ¿no? Que esto es
muy usado, man, por cristianos. El plan de Dios. El plan de Dios es cuando tú estás siempre ahí metido en estas congregaciones con estos pastores, siempre andan hablando del plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para ti. Usan este tipo de palabras para meterse en la mente de la gente, man, como dice aquí. Este era el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Es que es pura paja, man. Y se esperaba que Israel fuera un ejemplo de la relación de Dios con todos los pueblos. Con la llegada, aquí dice Jesús, pero sabemos que el verdadero nombre del Hijo del Señor es Yahushai, en la lengua santa del paleohebreo. Jesús no tiene poder, no existe. Jesús no va a salvar a nadie. Yahushai es el nombre del Mesías que se llama que significa el Salvador, que él vino únicamente a salvar a la nación de Israel, dice. La llegada vamos a leerlo como dice aquí, con la llegada de Jesús y la fundación de la iglesia cristiana, el concepto de pueblo de Dios se expandió a todos los que creen en Jesús. Porque estoy diciendo Jesús porque esto es pura paja, man. Esta filosofía de Jesús es pura paja. Dice, se expandió a todos los que creen en Jesús. Jesús no va a salvar a nadie. Dice, independientemente de su origen étnico o nacional. Así que en esta filosofía, pues no importa de qué raza o qué linaje tengas. Si tú vienes a este Dios que no existe, a este ídolo, más bien dicho, Jesús, la creencia es que ya eres un hijo de Dios y eso es pura paja. Porque en Romanos 11:26, vamos a ver aquí, no es esa. Porque vamos aquí, a Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor, man? Dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que el Señor dijo que Israel era su pueblo santo, man, que santo es apartado, que únicamente Israel era el pueblo del Señor. Salmo 135:4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, y Jacob es el padre de los israelitas, que le fue cambiado su nombre a Israel. Así que esto está hablando de la gente también, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Eclesiástico 17:17. Todas las naciones les dio su propio gobernante, pero a Yasharala, que es Israel, Yasharala es príncipe de poder, lo que significa Israel, le señaló como heredad suya. Yahweh mismo son su primogénito, a quien cuida como la niña de sus ojos. Amos 3:1. Oíd estas palabras que ha hablado Yahweh contra ustedes, hijos de Israel, Yasharala, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, diciendo, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas vuestras maldades. Y sabemos que ese castigo es lo mismo cuando un padre tiene que castigar a su hijo cuando se porta mal, man. Y el Señor, bien claro, dijo que Israel era su pueblo, man. Israel es la única nación que él tomó como sus hijos, que adoptó como sus hijos, man. Su posesión. Man. Aquí lo llama la niña de sus ojos, man. Entonces,
¿Qué onda? Será que aquí. Esta cosa no. La niña de sus ojos. El Señor llamó la niña de sus ojos, que esto significa lo que más quieren. Entonces, esto que leímos aquí no tiene sentido. Aquí lo que está diciendo entonces es que el Señor, el Padre Yahweh, es un mentiroso. Esta filosofía y todos los que creen en esta filosofía llaman mentiroso al Padre. Están llamando al Señor que Él no tiene palabra. Al que creó todo lo llaman mentiroso, creyendo esta paja que no tiene base bíblica. Y como leímos, Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él se tendría que haber arrepentido de haber escogido a Israel como su pueblo y tuvo que haberlo cancelado. Pero el padre no se arrepintió, sí se enfogonó, y se encabronaba con los israelitas, con nosotros, igual que un padre se enoja con su hijo cuando se porta mal, lo castiga, lo putea, lo regaña, lo pone en tiempo en castigo, pero luego con el tiempo ese hijo es perdonado, igual que Israel. Sabemos que el Señor ha castigado a Israel en diferentes épocas y que va a volver a castigar a sus hijos, a los israelitas en estos días del fin, con los grandes juicios que va a enviarme para castigar a Israel. Pero sabemos que al fin el Señor va a perdonar a Israel y lo va a rescatar a toda la nación. Aquí está, dice Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Entonces todo Israel va a ser salvo, y eso va a ser por medio de la reencarnación, que todos los israelitas malditos que hay ahorita van a ser salvados por medio de la reencarnación, siendo hijos de los elegidos. Aquí tengo una escritura. ¿Será que dónde es? Este. Qué raro, tenía una escritura ahí. Me la movió este chamuco. Creo que era Gálatas. Esa es la que aquí ya tenía la escritura preparada. Es en Gálatas. Ay, no sé por qué se salió, pero en fin. Eh, ok, Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, porque Yahushai, él era un israelita, él es un israelita de la tribu de Judá. Así que él estaba bajo la ley como todos los israelitas. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos de Dios. Así que Yahushai, ¿a quién vino a redimir? ¿A quién vino a salvar? A los que estaban bajo la ley. Esa era su misión. Como podemos ver en esta imagen, él cumplió la misión. La misión triunfó. La misión de Yahushai fue un éxito. Misión cumplida. Yahushai fue crucificado, llevó las cargas de la nación de Israel para que Israel pudiera encontrar el camino, el perdón por medio de Yahushai hacia el Padre. Él vino a hacer ese puente, ese regreso de israelitas al Padre únicamente. Esa era la misión. La misión no era poner a todo el mundo en línea con el Padre y ahora ya van a ser hijos. Eso es pura paja, man. Eso es un cuento. Y también quiero agarrar esta escritura aquí, porque luego sabemos cómo son estos cristianos, ¿no? Que dicen, oh, pero es que tú no entiendes que nomás, como siempre nos dicen, no, es que ustedes nomás leen el Antiguo Testamento, siempre nomás están enfocados en Israel, el Señor ya está abriendo el camino a los gentiles si es que no tienen el entendimiento. Y una de sus escrituras es esta de aquí, Hechos 22-21. Pero él me dijo cuando el apóstol Pablo recibió la encomienda de Yahushai para ir a los gentiles. Dice, pero él me dijo, anda porque yo te envío lejos a los gentiles. Y vamos a ver la palabra gentil. Hay que, como nos han enseñado los hermanos, hay que saber agarrar la carne y escupir los huesos, ¿no? Porque cuando entras al estudio de estos falsos maestros que hicieron el Blue Letter, ellos no son los verdaderos maestros. Y aunque en algunas cosas aciertan, también tienen paja, también tienen huesos. Y hay que saber qué es lo correcto y qué no, man. A comer la carne y escupir los huesos, agarrar la verdad. Dice, la palabra es etnos en el griego, G1484. Dice, esquema del uso bíblico. Una multitud, ya sea de hombres o de animales, asociada o viviendo junta. Una compañía, tropa, enjambre. Y este es la carne, men, aquí. Una multitud de individuos de la misma naturaleza o género, de la misma naturaleza, de la misma manera de pensar, de la misma manera de vivir, de aprender, de cómo tienes que ser. Y cada nación eran diferentes entre las naciones. Los chinos no eran igual que los edomitas. Los, los árabes o los ismaelitas no caminaban igual que los africanos, man, que los camitas. Ninguna nación tenía una misma manera de pensar entre ellos. Cada quien tenía sus reglas, sus políticas, sus creencias, sus estilos de comida, sus estilos de vida. Y Israel era una nación que ellos habían recibido la ley, un orden de cómo tenían que manejarse, cómo moverse. Entonces no está hablando de todos los paganos, porque aquí dice una multitud de individuos de la misma naturaleza. Entonces está hablando específicamente de un grupo que tenía una misma naturaleza. No está hablando en general de todos los paganos naturales de todas las naciones. Está hablando de una gente
con un mismo orden. Dice, una multitud de individuos de la misma naturaleza, porque si fueran gentiles naturales, entonces no estaría esto aquí. Una multitud de individuos de la misma naturaleza, porque todos los gentiles eran de diferente naturaleza. No tenían la misma naturaleza, los camitas y los edomitas, los moabitas y los ismaelitas, no eran de la misma manera de vivirme. Entonces se está hablando de un grupo específico y ese grupo es israelitas, israelitas esparcidos en las naciones y convertidos a paganos. Dice la familia humana, una tribu, nación, grupo de personas, y ya después aquí va a dar paja, ¿no? O va a dar lo que la gente quiere escuchar. Naciones extranjeras que no adoran a Dios, lo que es un pagano. Pero el punto, la carne está aquí, en una multitud de individuos de la misma naturaleza. Así que solo está hablando de un agente. Entonces, el apóstol Pablo fue enviado a un agente que tenían una misma naturaleza de cómo vivir. Vamos aquí, Deuteronomio 28:64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Así que israelitas iban a estar esparcidos por todo el mundo, sirviendo todo tipo de ídolos, iban a agarrar todo tipo de creencias, todo tipo de filosofías, ya no se iban a vestir como israelitas, no iban a pensar como israelitas, pero son israelitas. Les fue dado un orden. Dice Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas, leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Romanos 9:4. Que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. Otra vez, man. Y este es Romanos, es Pablo diciéndote que son los israelitas a quienes pertenece la adopción y a quien adoptó el Señor, a los israelitas. Entonces, ¿a quién estaba agarrando otra vez el Señor para atrás cuando envió a Pablo a los llamados gentiles? A los israelitas. Él estaba recuperando a israelitas en esa mentalidad de vivir como un gentil, de creer que eran un gentil, pero eran israelitas de sangre. Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Y eso le fue dado únicamente a Israel. Entonces otra vez, Yahushua, ¿a quien vino a salvar? A los que estaban bajo la ley. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo te enseño para que los ejecutes a fin de que vivas y entres a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, les da. Deuteronomio 31:26, Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor, vuestro poder, para que permanezca allí como testigo contra ustedes. La Tawará, o la Torá, el libro, las leyes que son únicamente para Israel, que fue esparcido en el mundo y que por medio de esta verdad está siendo reunido o regresado a que a la verdad,
a la nacionalidad de Israel, cuarto de Esdras 2 y 6, para que los lleves a confusión y a su madre a despojo, para que no haya descendencia de ellos, porque el Señor nos borró el tape básicamente, man. El Señor nos dio amnesia como gente de Israel, man, como pueblo de Israel. El pueblo de Israel agarró amnesia, pero iba a venir el tiempo en que el Señor nos iba a regresar nuestra heredad, primeramente al remanente. Dice que sean esparcidos entre las naciones, que sus nombres sean borrados de la tierra, porque despreciaron mi pacto. Eh, También creo que tengo algo más aquí, por aquí. Vamos a Juan 3:16, porque también esta es otra escritura que usan para decir que la salvación ya es para el mundo, como esa filosofía que acabamos de leer, man. Que antes era Israel, que era para enseñar cómo Dios iba a estar con todos los gentiles en el futuro, man, que es pura paja. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dicen mundo y no, es toda la gente, cualquier nación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces vamos al Blue Letter a buscar esa escritura y a entrar en la palabra mundo. Que esto es leche del Evangelio. Esto es básico, entendimiento básico, los gentiles, pero es un gran misterio para los cristianos. Es algo muy complicado, man, porque únicamente el electo lo puede entender fácil. Si hermanos, hermanas tienen poco viendo estos videos, o, o como decía un vato, amigos y amigas, ustedes están viendo estos videos y entienden el misterio de los gentiles, pues es muy probable que seas miembro del electo y tienes que ponerte pilas, man, y empezar a caminar en esta verdad, porque este misterio de los gentiles corta a muchos Jacobos. Muchos Jacobos, este misterio o esta verdad corta a la mayoría de Israel, men. Porque Israel no puede tomar que el Señor únicamente va a salvar a israelitas. Jacobos 2/3 y malditos de nuestra nación alrededor del mundo. Esto es bien difícil para ellos, men. Si lo escuchan, escuchan el entendimiento, la enseñanza, cómo la escritura es desglosada y se van y ellos no son elegidos, pues lo van a tratar de olvidarme. Se van a engañar ellos mismos otra vez de que esto era pura paja. Pero como dije, sí, hay hermanos o hermanas nuevos viendo esto y entienden que la salvación le pertenece únicamente a Israel, que de los gentiles que estaban viniendo a la verdad, al camino, a convertirse, eran israelitas, pues échale ganas, man, y comienza a pelear en esta batalla, porque el Espíritu es el que te está dando el entendimiento. Y vamos a agarrar la palabra mundo aquí en Juan, en el griego, la palabra mundo es cosmos. Strong's G 2889. Cosmos. Cosmos. Cosmos es G2889, la fuerza de la palabra. Y vamos otra vez a buscar la carne
y a escupir los huesos, que no siempre te van a poner carne. Esaú te va a meter su mentira. Y vamos al punto, dice esquema del uso bíblico, un arreglo o una constitución, orden, y eso suena como lo que leímos cuando entramos en la palabra gentil, ¿no? Que decía como decía, un pueblo o una gente, un pueblo de una misma naturaleza. Otra vez, aquí dice un arreglo, constitución, orden, gobierno apropiado, armonioso, ornamento, decoración. Entonces dice que es un gobierno. Gente que tiene un orden apropiado, gobierno apropiado y armonioso. Luego dice un arreglo, constitución, orden. ¿Quién es la única gente en el mundo que le fue dada una orden de cómo tenían que vivir, de cómo era el orden de caminar esta tierra, vivir correctamente, qué se come, qué no se come, cómo vestir, cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un hijo, cómo ser un esclavo? Y la Biblia hasta te enseña cómo es ser un esclavo, men, cómo tú tienes que ser si eres un esclavo, cómo tienes que ser si eres un patrón, si eres tú el jefe. En la Biblia te enseña cómo vivir. A quien a Israel le fue dada la escritura, men, las leyes, ordenanzas, estatutos. A Israel. Israel es el único pueblo que recibió un orden de cómo vivir, no las demás naciones. Dice ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales, como el ornamento de los cielos. Entonces, ven, está en punto. Dice ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales. ¿Quiénes son las estrellas y las huestes celestiales? Entonces la palabra mundo significa cosmos, que es un orden, un gobierno apropiado. Y todas las naciones no son un gobierno apropiado, man. Las naciones ni les fue dado un orden de cómo vivir. Viven como animales, man. Dice ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas. Y esa es la carne. ¿Y quiénes son las estrellas en la Biblia? Génesis 37:9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y por eso sus hermanos no le querían, porque la respuesta de sus hermanos fue, oh, nos vamos a inclinar. Hasta su papá Jacob lo reprendió, man, como yo me voy a inclinar a ti, es más, vamos. Génesis 37:9. Dice, y soñó aún otro sueño, le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y eso que es, esas son las huestes, el ornamento. Dice, lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti en tierra? Inmediatamente entendieron el sueño, que sus hermanos eran las estrellas, su padre y su madre el sol y la luna, que sabemos que lo que significaba.
que José iba a ir a Egipto y por medio de José el Señor iba a rescatar a Jacob y a sus hijos, man, a los israelitas. Entonces aquí este sueño, las estrellas que representan las tribus de Israel, el cosmos, el mundo del que está hablando Juan 3:16, Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna, y ya miramos que es el sol y la luna, man, debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Básicamente el sol, la luna y las 12 estrellas está hablando de la nación de Israel, man, de la tierra con las tribus de Israel. Jueces 5:20, desde los cielos las estrellas pelearon desde sus órbitas, pelearon contra Císara, que las estrellas bajaron y andaban estrellándose contra el ejército de Císara. Esos eran los israelitas que estaban en combate, que otra vez son llamados las estrellas. Éxodo 32:13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Otra vez la nación de Israel es referida como estrellas. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Ya ves, entonces aquí la palabra mundo, Juan 3:16, se refiere a quien, al mundo de Israel, a la gente que le fue dada un orden, que tienen una misma mentalidad, o que teníamos que tener una misma mentalidad, pero sabemos que nuestra gente está perdida, por eso el Señor los va a masacrar en estos días. Los israelitas que no regresen al Señor van a ser puestos a la muerte, van a ser masacrados por juicios terribles, muerte por dolor, pero por medio de la reencarnación ellos van a entrar al reino, van a ser salvos. ¿Dónde está otra vez esa escritura? Romanos 11:26 otra vez, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces todos los israelitas van a ser salvos al fin, ya después del juicio, van a entrar al reino, man. No importa qué tan malditos hayan sido en esta vida. Ellos van a ser perfeccionados, les van a dar, el Señor les va a dar un cuerpo nuevo que va a cumplir la ley a perfección, no van a fallar, no se van a resbalar, no van a, no van a ni siquiera a tener, no vamos a tener ni malos pensamientos, man. Vamos a ser perfectos como ángeles que sirven a perfección al Señor, en total perfección. Isaías 11:11. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo. ¿Sabes? Cuando el Señor traiga ese rescate, ¿a quién va a rescatar? A su pueblo, al remanente, al electo. Los que queden en Asiria y en el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elam, que son los de estos hindús, y también Irán, ellos son elamitas, y hay israelitas por todo el mundo. En Babilonia, que es América, Hamad y todas las tierras costeras distantes, básicamente todos los lugares donde hay costas, hay israelitas, en los cuatro rincones de la tierra. Así que el Señor tiene a sus elegidos israelitas en los cuatro rincones de la tierra, que van a ser rescatados, salvados en estos días que estamos entrando. Nomás venga la marca de la bestia
reviente la tercera guerra mundial y vamos para arriba en las naves. Dice en Babilonia, Hamad y toda la tierra, costeras distantes, levantad bandera en medio de las naciones, que esa bandera es este mensaje, la Biblia, porque este mensaje es 100% bíblico, este mensaje es el 100% de la verdad, el evangelio puro y verdadero, man, que nos es dado por medio del Espíritu Santo que está trabajando con la gran piedra de molino, la única casa que tiene el 100% de la verdad, man, o la única iglesia, la verdadera iglesia. Levantad bandera en medio de las naciones, este mensaje, man, y, y reunirá a los desterrados de Israel, está hablando de el norte de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá, en las 12 tribus de Israel, o israelitas de las 12 tribus. Como leímos aquí, un remanente, no, no va a ser completamente todos los israelitas, únicamente un remanente de las 12 tribus de Israel va a ser salvo en estos últimos días. Y juntará, dice, y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Y como sabemos, los elegidos o los que tenemos la esperanza de ser parte de esta elección, ya no hay racismo o celos o odio entre israelitas de ninguna tribu, man, entre los electos. Porque si tú miras a los 2 tercios o al resto de los malditos de nuestra nación, ellos todavía se odian entre razas, man. Israel del norte, los indígenas latinos, ellos odian a los morenos. En una gran mayoría no se la llevan con los morenos y morenos, los llamados afroamericanos, allá en Babilonia. Y también de vez en cuando miramos noticias donde tienen bronca, man, con latinos, con indígenas, porque primeramente el remanente es el que iba, al que le iba a ser quitado, como dice aquí, terminarán los celos, man, porque la verdad está en la elección. Entonces, hermanos de Israel del norte e Israel del sur pueden estar juntos y conviviendo en esta verdad, man, sin ninguna bronca. ¿Can? Y sabemos que a veces hay problemas hasta en los hermanos, pero lo que me refiero es que no va a haber problema de racismo entre la elección. Y con eso, aquí me espero que haya sido edificante. Sea toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Ba'ashim Yahushai. Todo el honor a nuestros apóstoles de GMS. Shalom al electo.